Hay animales que lo dan todo y que piden muy poco a cambio. Algunos, como la cobaya, el perro o el caballo, además se utilizan como soporte terapéutico en enfermedades físicas y psíquicas. La equinoterapia es la actividad con animales más popular para tratar la ELA o el autismo. Precisamente en Zaragoza se encuentra el primer centro de Aragón dedicado a intervenciones asistidas con caballos, registrado como centro sanitario. Un lugar en el que la pasión por estos animales va unida a la vocación de trabajar por y para las personas. María, ¿qué tal? Andrea, ¿cómo estás? Presidenta de este centro de equinoterapia. Así es. Oye, me ha sorprendido que se considera un centro sanitario. Sí, porque en realidad las terapias ecuestres tienen el perfil de los sanitarios que estén trabajando en el centro correspondiente. Entonces, en este caso es terapia ocupacional y somos el primer y único centro ahora mismo en Aragón como centro sanitario exclusivo de terapias ecuestres. ¿Trabajáis con caballos? ¿Qué tiene de especial esta terapia? El caballo es un agente terapéutico único. Agente terapéutico me refiero como algo que hace efecto, ¿no?, sobre el usuario, porque además es un efecto global, es decir, tanto físico, emocional, ¿no?, y por lo tanto después ya también social. Oye, ¿te importa que te eche una mano y así vamos, claro, encantada. Vamos charlando? Perfecto. Hay que cepillarle normal, ¿no? ¿Entiendo? Sí, en la dirección del pelo, así. donde tú quieras. Entiendo que el hecho de que los caballos estén tranquilos es algo primordial en la terapia, ¿no? Por supuesto. Lo primero, además, para que esté tranquilo y seguro y confiado un caballo, es primero que el entorno y su bienestar, lo primero, ¿no? ¿Qué infraestructura se necesita para una terapia de este tipo? El caballo es verdad que requiere una infraestructura muy especial, porque ya habéis visto los campos que tenemos, necesita libertad, necesita espacio, necesita tener otros caballos con los que relacionarse. Yo voy dándole, que me has dicho que es importante que esté relajado, así que sí. Yo voy a cumplir con la misión. Lo que estás haciendo no es un acto de limpieza para él, es un acto social. ¿Cualquier persona puede recibir esta terapia o solamente está indicada para los niños? No, de hecho es todas las edades. ¿Y qué tipo de enfermedades se tratan con la equinoterapia? Pues se dice normalmente que el 95% es neurología, ¿no?, casos de neurología. Sé que hoy tenéis clase con Guzmán, queremos asistir para ver cómo trabajáis los efectos de la terapia, así que si te parece, os acompaño. Perfecto. ¿Vale? Este es Guzmán. Hola. Hola Marta, ¿tú eres la terapeuta? Eso es. Quería preguntarte, ¿sirve cualquier caballo para hacer terapia? No, los caballos para terapia tienen que ser seleccionados por su morfología y por su carácter. No cualquier caballo vale para cualquier usuario tampoco, porque trabajamos diferentes patologías y hay que adaptar el caballo. Fíjate, me decía María que es fundamental que el caballo esté tranquilo, que esté relajado. ¿Cómo detectáis si está estresado? Pues porque estamos todo el rato leyendo su lenguaje corporal. Nosotras, uno de nuestros papeles, como es el del guía, es todo el rato interpretar lo que nos está diciendo el caballo. ¿Y puede hacer todas las horas de terapia que sean necesarias un caballo o no? ¿Hay un límite? No, nosotras por bienestar y porque es un trabajo que es exigente también para ellos psicológicamente, más de 2 horas no trabajan. Marta, una duda, ¿cuántos usuarios tenéis? Ahora mismo estamos atendiendo 35 usuarios, de lunes a viernes y sábados por la mañana. O sea que no paráis. No paramos. Voy a dejar que sigáis sin hacerlo. Jimmy, un placer. Guzmán, Marta, os dejo. A trabajar. Vamos, chiquitín. Estela, Diego, sois los padres de Guzmán. ¿Cuándo empezó a hacer terapia?
Acababa de cumplir un añito, fue de los más jovencitos que entraban a hacer terapia aquí. De hecho tuvimos que esperar, cuando tenía 10 meses o así, hicimos la entrevista personal, contamos el caso de Guzmán y tuvimos que esperar a que cumpliera el añito. ¿Por qué vinisteis a terapia? ¿Por qué elegisteis los caballos? Bueno, cuando nos diagnosticaron lo que tenía Guzmán, que es hemiparesia, empezamos un poquito de peregrinaje a buscar las mejores terapias que podíamos encontrar aquí en Zaragoza, sobre todo para aprovechar la plasticidad del cerebro y vinimos, bueno, pues sobre todo para lateralidad, equilibrio. Para el movimiento. Eso es, un poco para compensar, para que sobre todo la pierna, que le encuentre compensación en su cuerpo. ¿Qué beneficios habéis notado? ¿Qué le han aportado los caballos? Bueno, sobre todo movilidad, fuerza. Antes él no hacía estos movimientos, ¿no? Pues con pequeños ya le ves que gira más el brazo. Diego, a nivel psicológico, emocional, ¿habéis notado mejoría? La verdad que sí, Guzmán está deseando que llegue el viernes a las 5 de la tarde, que es cuando venimos, y vamos, sale encantado, se lo pasa en grande y ya lo veis. ¿Os ha cambiado la vida esta terapia con Sí, caballos? La verdad que sí. Y luego el equipo, este equipo es, bueno, te apoyan en todo, te acompañan, es que no es una terapia, es encontrar Compañero de vida. compañeros. O sea que el caballo es casi como el mejor amigo de Guzmán. Sí, sí, hombre, ya lo ¿Ah, sí? creo. Ya lo creo, y yo me quita el miedo, que a mí me daban muchísimo miedo los caballos y todos los animales que tienen aquí. Y bueno, ya esto ha servido de terapia hasta para mí. Oye, ¿qué os dice él de los caballos? Al principio sí que es verdad que él los notaba que parecía como que le daban un poco de miedo, sobre todo la cabeza cuando se giraba, pero ahora va encantado. Nadie lo diría, ¿eh? No. Que le tenemos ahí. Pues os dejo, no robo ni un segundo de este instante. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ti.